Dios los bendiga a todos una vez más, nuevamente aquí. Gracias al Señor le damos por la oportunidad, el privilegio que nos da de poder compartir con usted la preciosa palabra de Dios. Amén. Es un privilegio, lo he dicho, y un honor, hermano, estar aquí juntamente con ustedes, los que me pueden ver de alguna parte de aquí de los Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala. Gracias a Dios que nos permite, hermano, a través de estos medios por este momento, llegar hasta sus hogares. Gloria al Señor. Somos la Iglesia Cristiana Ríos de Agua Viva. Ministerio Jesús es la respuesta. Estamos ubicados aquí en la ciudad del Monte. Gloria al Señor. Por ahí va a aparecer la dirección de la iglesia, los teléfonos, el email, y si usted tiene alguna petición o quiere que le ayudemos con algo en su vida espiritual, estamos aquí para servirle en el nombre del Señor. Bueno, vamos a ir de lleno a la palabra del Señor. Vamos ahí al libro de Juan, al Evangelio según San Juan o el Evangelio de Juan, capítulo 14. Gloria a Dios. En el versículo 1 en adelante, vamos a introducirnos con esta preciosa palabra. Amén. Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice: No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y que el Señor añada bendición a su hermosa palabra. Y bueno, aquí vamos a iniciar y vamos a darle un poquito de lectura a la palabra del Señor y poder tratar de comprender y tratar de transmitir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Creo que este año 2021 es un año donde va a haber muchos retos y pues va a ser un año donde Dios va a mostrar su poder y su gloria, amén, en su iglesia. Y creo que Dios nos está provocando a ir y a llegar a una madurez en el nombre del Señor, amén. Creo que Dios quiere una iglesia que esté limpia, una iglesia que esté sana, a una iglesia que esté madura, y una iglesia que esté dando fruto, amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aquí partimos sobre un versículo muy conocido por todos, por mucha gente, por todos nosotros, y es el versículo 6, donde le dice el Señor a Tomás por la pregunta que le hace. Tomás le hace una pregunta en el versículo 5, y dice, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Fíjese bien la pregunta que le hace Tomás a nuestro Señor Jesús. Y Jesús le contestó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí vamos a detenernos un poquito. Esta palabra, este versículo que podemos nosotros leer aquí en la palabra, dice: yo soy el camino. Bueno, yo y usted vamos a poder encontrar a través de estos mensajes, gloria al Señor, que la Biblia habla de caminos y también habla del camino. Si usted puede notar en el Antiguo Testamento, la Biblia nos habla de caminos,
Y, y en el Nuevo Testamento el Señor se presenta como el camino. Y no es que la Biblia se esté malinterpretando o esté equivocada. No, no, no. Lo que pasa es de que hay caminos, que esos caminos nos llevan al camino. Y así como hay caminos que nos llevan a la eternidad, también hay caminos que nos llevan y nos conducen a una muerte eterna. Así que mire, allí en el libro de los Hechos, fíjese bien y note bien lo que pasa aquí con el apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo, él era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Y fíjese bien lo que pasa aquí en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar a todos a Jerusalén. Y aquí se menciona a la gente del camino. Fíjese, note bien qué tremendo y qué tremenda palabra. Quiere decir que la gente que caminaba con el Señor, la gente que ya se había convertido a Cristo, se le llamaba en ese entonces, o se le pudiera haber llamado la iglesia del camino o la gente del camino. Note bien, no dicen los caminos, dice el camino. Si usted baja los ojos un poquito abajo, va a poder ver que el hombre que conocía el camino en ese momento era Félix. Era Félix. Y él daba a conocer el camino. Y como lo acabamos de leer allí en el libro de Juan, una afirmación que el Señor dice, yo soy el camino. Así dice Jesús, yo soy el camino, por una pregunta que le hace Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. Y luego dice, ¿y todavía quieres que conozcamos cuál es el camino? Y por eso Jesús le responde con una seriedad y con una autoridad, diciéndole, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Fíjese bien que aquí yo me puse a meditar en lo que Pablo estaba pasando. Quiero que me acompañe a través un poquito y que nos metamos un poquito a esta historia. Pablo iba en un camino. ¿Y en qué camino iba Pablo? Pues era un camino, hermano, donde él trataba de matar a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Cuál iglesia? A la iglesia del Señor Jesucristo, a la iglesia del camino. Él va y pide cartas al sumo sacerdote porque quería exterminar la iglesia nuevamente del camino, la iglesia de nuestro Señor Jesús. Pablo iba en el camino humano, porque hay muchos caminos de los cuales vamos a estar hablando. No creo poder alcanzar a tocar ni siquiera un 10% de los caminos que la Biblia nos muestra. Pero esto lo vamos a hacer a manera de introducción. Yo estaba compartiendo con los hermanos en la iglesia sobre la higuera que estaba al lado del camino. Y de ahí surgió esta serie de temas que con la ayuda del Señor voy a tratar de poder transmitir y podamos nosotros comprender cuál es el camino y los caminos que nos llevan al camino de la vida eterna, al camino que es Jesucristo. Miren, el apóstol Pablo estaba él en un camino, pero el apóstol Pablo le sucede algo aquí en el capítulo 9. Se encuentra con Jesús, se encuentra con el camino. Tuvo un encuentro, un peniel, tuvo un cara a cara con el Señor Jesús. Y déjeme decirle que
cualquier camino que se encuentre usted le va a cambiar el destino. No quiero comentarle, yo iba manejando a una dirección y cuando me doy cuenta, iba yo por un camino que me estaba llevando a la dirección equivocada. Tuve que mirar mi celular para que me pudiera llevar al lugar del destino donde yo tenía que llegar. Pero yo iba en un camino equivocado manejando. Y eso me vino a la mente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba por un camino. Y ese camino no era el camino de la vida eterna, no era el camino del cual el Señor Jesús nos dice que Él es el camino. Pablo iba por un camino diferente. Pero gloria al Señor y bendito sea el Señor Jesucristo que se le aparece al apóstol Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted puede dar y ver en la palabra del Señor que en así inmediatamente Pablo reconoce su error. Sí, amados hermanos, Pablo se da cuenta que él estaba en un camino equivocado, en un camino lleno de humanidad, de maldad. Y no quiero decirlo de maldad, sino que sus principios, a lo que él había sido enseñado, él pensaba que estaba en lo correcto. De hecho, hay un versículo de la palabra de Dios que dice que todos los caminos al hombre le parecen ser buenos, y no es así. Porque la Biblia también nos enseña en ese versículo que hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, que son buenos, pero son caminos que nos llevan a la muerte. Fíjese bien nada más, por eso uno se tiene que detener un poquito y ver, porque recuerde esto, que cuando nosotros caminamos en un camino, ese camino nos va a llevar a un destino. Y el destino al que usted tiene que llegar, usted, su familia, su esposa, sus hijos, sus padres, es el camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Tenemos que seguir a Jesucristo, amados hermanos, porque mire, al Dios al que le servimos es un Dios eterno. Y si alguien está siguiendo a alguien que ya fue sepultado en una tumba y que esa persona murió, pero no resucitó, es mortal. Nosotros no estamos siguiendo a alguien mortal. Nosotros estamos siguiendo al Dios que creó los cielos y la tierra. Y Él es eterno. Gloria a Dios. Él es el Dios eterno. Él es el que conoce el principio de nuestros días y también conoce el final de nuestros días. Y a ese Dios tan hermoso, lleno de misericordia y de fidelidad, es al que servimos con un corazón voluntario. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, el punto número 1, ya después de esta pequeña introducción de 10 minutos, nos vamos a sumergir un poquito más en esto. Punto número 1, tenemos que revisar el camino en el que andamos. Tenemos que revisar el camino, amados hermanos, iglesia. Tenemos que revisar en este año, empezar a revisar en el camino en el que nosotros estamos caminando. Mire, allá en el Salmo 1, acompáñeme por favor. Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejos de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en las sillas de los escarnecedores. Claro que pudimos ver en este versículo
y si usted se detiene un poquito, podemos ver que aquí aparece un camino. Pero este no es el camino que nos lleva a la vida eterna. Este es el camino de los pecadores. Pero yo pude encontrar no solamente que va en el camino, sino que fíjese bien, dice que anda en consejos de los impíos. O sea que para llegar a un camino, primero es aconsejado. El que camina en un camino es aconsejado. Nosotros tenemos 66 consejeros, que son los 66 libros que aparecen en la Biblia, en la palabra de Dios. Y estos son nuestros consejeros y nos aconsejan para que nosotros podamos discernir y tomar una definición en qué camino nosotros estamos caminando. Note bien que dice aquí la palabra, el que no anda en el consejo de los impíos. O sea que hay alguien que está caminando, que está andando y siendo aconsejado por los impíos. Nuestros amigos y nuestros mejores amigos, hermano, deberían de ser cristianos. Porque el cristiano tiene el mismo lenguaje. Recuérdese allá el apóstol Pedro, cuando Jesús iba a ser crucificado y él huyó y negó al Señor, así como lo había dicho el Señor, le decían, tú te pareces a él, a ellos, te vistes como ellos y hablas como ellos. Fíjese bien. El consejo que nosotros debemos de tomar es el consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Fíjese bien, dice, ni se detiene en el camino de los pecadores. Entonces, aquí pasa algo. Hay alguien que anda, que camina. Hay alguien que se detiene. Y muchas de las veces, pues se ven las cosas muy bonitas, ¿cierto? Pero no nos detengamos, no son cosas que nos convienen. Yo le quiero decir algo, mire, el que acaricia el pecado, tarde que temprano, va a caer enredado de cualquier artimaña del enemigo. No nos detengamos, no acariciemos el pecado. No retrocedamos. Gloria a Dios por la palabra que nuestro pastor nos dio. No retrocedamos. Y fíjese bien, en este mismo versículo dice, ni se sienta en la silla de escarnecedores. Entonces, hay alguien que está caminando en un camino y ese camino lo va a llevar a detenerse y lo va a llevar a sentarse. Número 1, quiero decirle que nosotros tenemos que revisar en qué camino andamos. Tenemos que revisarnos en qué camino estamos caminando. Nosotros nos vamos a adherir, note bien, nos vamos a adherir a un camino. Y ese camino va a determinar nuestro destino. Y yo le quiero decir con todo mi corazón, yo ya sufrí demasiado, hermanos, sin Dios y sin esperanza. Y yo andaba en camino de pecadores y me detuve en ese camino de pecadores y fui aconsejado por consejos de impíos. Pero ahora bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estamos ahora en el camino. Estamos en el camino, estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. No nos detengamos en las cosas que parecieran ser buenas, pero no lo son.
se va a dar cuenta que en este tiempo, dice la Biblia, que el pecado, hermanos, va a aumentar. Pero también la Biblia nos afirma que la gracia del Señor también. La iglesia tiene que portar al 100% la presencia de Dios. No tan solo la presencia de Dios, sino también el carácter de Cristo. Gloria a Dios, hermanos. Una persona que tiene el carácter del Señor se determina. Se determina. Tenemos que ser definidos, tenemos que ser determinados en este año. No nos dejemos aconsejar por el pecado ni por impíos, hermanos. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia que es comprada y lavada con su sangre preciosa. Ese camino, hermano, donde usted y yo andamos nos lleva a un lugar. Recuerde, por favor, le quiero amartillar esto en su corazón. El camino en el que estamos caminando nos va a llevar a un destino, hermanos. Hagamos conciencia. Este es un llamado de parte del Señor a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Cómo estamos caminando? Y no tan solo cómo estamos caminando, sino en qué camino estamos caminando. Aleluya. Mire, allá en el libro de Apocalipsis 3:21, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A dónde quiere que el Señor, a dónde el Señor nos quiere llevar, perdón? El Señor nos quiere llevar a sentarnos con Cristo. El Señor nos quiere llevar a sentarnos con Él en su trono, si me doy a entender, el Señor nos quiere llevar en el camino para así, como dice la palabra del Señor, para que el Señor nos conceda sentarnos con Él en su trono. Fíjese qué tremenda bendición. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado, bienaventurado. Es que ya anduve yo en camino de pecado. Ok. Hoy es algo nuevo para usted. Es una nueva oportunidad. Dejemos de hacer lo malo y convirtámonos al Señor y caminemos en el camino. Caminemos con Cristo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? El punto número 2 que le quiero compartir es que en el Antiguo Testamento podemos encontrar nosotros muchos caminos, hermano, y también en el Nuevo Testamento. Y para ello, mire, acompáñenme aquí a Isaías capítulo 58. Mire nada más, qué hermosa palabra esta, que está ahí en Isaías 58. Este capítulo 58 de Isaías es uno de mis favoritos del libro de Isaías. Isaías 58:1 dice lo siguiente: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Y versículo 3 dice, dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué no nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y
oprimís a todos vuestros trabajadores. Qué tremenda palabra. Mire el pueblo de Dios, mire, note bien, dice, clamaban a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara al pueblo su transgresión. Fíjese cómo estaba el pueblo. El pueblo estaba transgrediendo las leyes del Señor. Estaban pecando contra el Señor. Y la casa de Jacob, sus pecados. Y el Señor le dice al profeta, mira, dile a mi pueblo cómo están. Mira nada más cómo estaba el pueblo de Dios. Dice, con todo y eso, fíjese todavía, con todo y eso, me buscan día tras día. Note bien, y se deleitan en conocer mis caminos. Y se deleitan en conocer mis caminos. Se da cuenta que aquí están los caminos de Dios. Pero esos caminos nos llevan al camino. Los caminos de Dios que vamos a estar mirando con ayuda del Señor nos llevan al camino, nos llevan a la vida eterna. Pero fíjese bien cómo estaba el pueblo. El pueblo estaba transgrediendo, el pueblo estaba pecando, hermanos. Y dice el Señor, me buscan, dice, con todo eso me buscan día a día. Y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Aleluya. Estamos en una hermosa oportunidad. Si nuestros caminos están mal, si pensamos que estamos en caminos del Señor, en el camino o en los caminos del Señor, o en los caminos de Dios que nos llevan al camino, y no es así, Dios nos da una oportunidad de que nos arrepintamos y que nos convirtamos a Cristo. Es que yo conozco la palabra, sí, gloria a Dios porque conoce la Biblia y conoce la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, le felicito. Pero no porque conozcamos la Biblia, amados hermanos, vamos a estar en el camino. Note bien, el apóstol Pablo conocía la palabra de Dios, conocía la palabra del Señor, pero él no andaba en el camino. Él estaba en otros caminos, caminos que lo iban a llevar a él a la muerte eterna. Mire, en Isaías 55, un versículo bien conocido por muchos, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Ahí el Señor nuevamente, los caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Entonces, hay varios caminos, hermano, como lo menciona la palabra del Señor, que nos llevan al camino. Y aquí, recordemos lo que dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los caminos de Dios nos llevan al camino. ¿Y cuál es este camino? Veámoslo a la luz de la palabra de Dios. Salmo 139, 23, 24 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades, y ve si hay en mí camino malo. Allá en el Salmo miramos que había el camino de pecadores, y aquí estamos mirando el camino malo.
Y termina diciendo el salmista, y guíame en el camino eterno. Aquí ya no menciona caminos, aquí menciona en el camino eterno. ¿Y quién es ese Dios eterno? ¿Y quién es ese camino eterno? Jesucristo es el camino. Él es el Dios eterno, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amada iglesia, ¿cuántos decimos amén? Fíjense bien lo que dice Habacuc, ya voy a terminar. Capítulo 3, versículo 6 dice, se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecer las naciones. Si se demostraron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Y aquí menciona caminos. Caminos. Pero le vuelvo a repetir y a remarcar, todos estos caminos nos llevan al camino, nos llevan a la vida eterna, nos llevan a Cristo, nos llevan a sentarnos con Él en el reino de los cielos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? El rey David, amados hermanos, en algún tiempo, en algún momento de su vida, se salió del camino. Pero después reconoció. Y aquí en este salmo le dice, Señor, mire, fíjese bien cómo le abre su corazón él al Señor. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis iniquidades. Él reconocía lo que él portaba y en el camino donde él se había adherido. Pero después le dice, Señor, yo he caminado en este camino malo, pero ahora, Señor, te pido, Señor, con todo mi corazón, que me guíes al camino eterno. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y cuántos queremos, hermano, que lo que está torcido se enderece y que nosotros en este año caminemos en ese camino eterno? Gloria a Dios. Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Mire nada más. O sea que en el Salmo dice que hay gente que se detiene, pero se detiene para ver lo malo, se detiene para pecar, se detiene para escuchar, para ver lo que no tiene que ver y escuchar lo que no tiene que escuchar. Pero aquí hay algo que nosotros nos tenemos que detener y tenemos que ver y meditar en qué camino estamos. Y si nosotros pensamos que estamos en el camino correcto, hay que preguntar. ¿Y a quién le vamos a preguntar? ¿Qué le dije, amados hermanos? Que tenemos 66 libros aquí en la Biblia. Tenemos que preguntarle a la palabra del Señor, ¿en qué camino estamos? ¿En qué camino estamos caminando? Porque si no estamos en el camino correcto o en los caminos que nos llevan al camino correcto, al camino que nos lleva a la vida eterna, vamos a errar. Vamos a errar, hermanos. Recuerde que estamos en los tiempos donde se levantarán muchos falsos profetas. Se levantarán diciendo, oh, Cristo está aquí, Cristo está allá. Se levantarán nación contra nación y habrá guerras y rumores de guerras. Y muchos de los escogidos serán engañados, dice la Biblia, en los últimos tiempos. Y ya estamos entrando en esta etapa. Pero el Señor nos da la oportunidad de corregir nuestro camino, nuestro caminar y en qué camino o en qué caminos estamos caminando. Ya vimos dos caminos
que son negativos, el camino de los malos y el camino de los pecadores. Pero ahora estamos tocando el camino eterno, el camino eterno. Y hay muchos caminos que nos llevan a ese camino eterno, que lo vamos a estar viendo con la ayuda del Señor en algunos otros mensajes. Nuestro Dios es un Dios eterno y es el camino que nos lleva a la eternidad. Quiero terminar con este Salmo 103, versículo 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Fíjese bien, este camino, este Dios, que es el que hace con nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en un camino equivocado. Y dice, el Señor perdona nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ese es el Dios, ese es el camino donde usted y yo tenemos que andar, tenemos que caminar. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí dice la palabra de Dios en Jeremías, lo que leímos, que tenemos que pararnos en los caminos y tenemos que observar, tenemos que mirar y preguntar por los senderos antiguos, los cuales nos llevan al camino bueno o al buen camino. Y luego nos aconseja y andar por él. Y cuando nosotros, fíjese bien y termino con esto, cuando nosotros estamos en ese camino, Dios le da descanso a nuestra alma. Dios nos rejuvenece, Dios nos limpia, Dios establece su reino en nuestro corazón. Cuando estamos en ese camino, hallaremos descanso y purificación. El Señor nos purifica, el Señor nos limpia, el Señor nos da descanso. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Espero que con ayuda del Señor podamos seguir tocando estos temas que son de suma importancia para nuestra vida. Dios le bendiga y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Bendiciones.